Llega a Buen Día Litoral la mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. Y quien lo dice hoy es Carlos Iafigliola, que creo que está conectado hace un ratito ya. Carlos, buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, ¿Todo Carlos. bien? Buen día. Buen día, Carlos. Es un gusto siempre estar con ustedes, pero a veces que me engancho antes, está bueno porque puedo escuchar a amigos en este caso del departamento de Río Negro e iniciativas como la de recién, y está bueno estar siempre atentos, informados a lo que va pasando. Así que es un gusto escucharlos, más allá de que no estaba participando, siempre me gusta escuchar. Muy Bien. Carlos, ayer cuando preparamos con la mesa de hoy, te interesaron dos temas. ¿Qué significa o representa para los uruguayos el fallecimiento del Papa Francisco? Sabemos de tu participación activa en la vida, además de la Iglesia Católica en Montevideo. Y el segundo tema fue el tema generado como consecuencia de el planteo que se hizo en el programa Santo y Seña la semana pasada, que culminó con la renuncia de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la señora Cecilia Cairo, y la designación, según supimos ayer, de su reemplazante. No sé por dónde querés empezar, la mesa hoy es contigo. Bueno, vamos arriba. No, a ver, empecemos por esto último, por el tema de lo que viene desde hace unos cuantos días, recorriendo distintos medios, de prensa y obviamente una noticia muy fuerte, muy pesada, que tiene que ver con todo este tema de la situación personal de la ex ministra Cecilia Cairo, y bueno, su situación, irregular en la vivienda donde habita, el no pago de impuestos, el no pago del impuesto a primaria, es decir, el estar ella en particular en una situación irregular en su vivienda y de hace mucho tiempo, pero esto vinculado a que ella es la actual ministra de Vivienda. Es decir, a ver, separemos los tantos. En situación de irregularidad en el Uruguay debe haber muchísima gente, algunos con irregularidades más profundas y complicadas desde hace muchísimos años. Esto lo sabemos. Siempre es bueno, cuando aparecen este tipo de temas, pensar en general, porque situaciones de irregularidad y de no pago de los compromisos y los deberes que tiene un ciudadano, hay muchísimas, pero en este caso, y dos por tres salta alguna, pero en este caso salta de una manera capaz que más ruidosa, porque se trata de una situación vinculada a su vivienda, de la actual ministra de Vivienda. Entonces, es claro que el tema explota y explota políticamente. Siempre hay en estas cuestiones, obviamente, toda una parte de aprovechamiento político, se da siempre para un lado y para el otro, de aprovechamiento político, pero en realidad el ruido tiene justificación, porque se trata de la actual ministra de Vivienda, de quien tiene que organizar, ordenar todo el tema de la vivienda en nuestro país en los próximos 5 años, y que obviamente va a tener posibilidades de hacer cosas desde el Estado con dineros públicos, pero también va a tener que plantear deberes de parte de los ciudadanos, etcétera. Y es muy difícil que desde el lugar de una ministra de Vivienda se le pueda plantear a la ciudadanía o a ciudadanos que están con dificultades de vivienda, que se les pueda plantear obligaciones y compromisos cuando ella en particular no los tiene resueltos. Entonces, que se creó una situación complicada, está claro que se creó una situación complicada.
una vez más es a través de la prensa que nos terminamos enterando de situaciones de este tipo, pero seguramente puedan haber más. Pero una vez que nos enteramos que el hecho se hizo público, bueno, ella da la cara, es cierto, dio la cara, asumió su responsabilidad, pero bueno, no dio ni ella ni su entorno muestras de que esta situación personal, que en este momento estaba cruzada con su cargo de ministra de Vivienda, la llevaba a tomar una decisión de, frente al hecho y frente a la constatación pública del hecho, dar un paso al costado. No dio ella ninguna muestra de eso, invitó a los periodistas a que fueran a conocer su vivienda, les contó, está bien, cuestiones que uno puede valorar, pero no terminó esa conferencia de prensa diciendo, acá entiendo que hay una incoherencia y voy a dar un paso al costado. Tampoco lo hizo su sector político, tampoco lo hizo el MPP, al contrario, salieron a respaldarla, tampoco lo hizo su fuerza política, el Frente Amplio, porque las declaraciones iniciales del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, fueron de respaldo a la ministra. Tampoco lo hizo el presidente Orsi, no salió enseguida, después de pedirle una reunión y hablar del tema, no salió a las pocas horas de que el tema estuviera obviamente en la opinión pública, no salió a marcar la cancha y a decir, bueno muchachos, está todo bien, pero esto no lo comparto, así que le voy a pedir a la ministra que dé un paso al costado. No se dieron esas cosas. Lo que se dio fue un respaldo muy fuerte de amplios sectores de su fuerza política, Frente Amplio, de su sector MPP, pocas señales de quién tenía que haber señal, y después lo que hubo fue, a medida que fueron pasando las horas, obviamente, una reacción de parte de la oposición política, pero también de la ciudadanía, de la opinión pública, también de algunos dirigentes del Frente Amplio que no entendían la situación, y bueno, y al final del camino, hace pocas horas, ella presenta renuncia, Orsi se la acepta y termina diciendo, Orsi, tema cerrado o algo así, creo que dijo, como que ya no da para más. A ver, es cierto que al final del camino se vio la luz en el sentido de que, bueno, la ministra termina quedando fuera del ministerio porque su situación personal la comprometía y mucho. Pero no sé si desde la fuerza política, desde su sector, desde el Frente Amplio, desde el propio presidente Orsi, se dieron los pasos que se deberían haber dado en las horas siguientes a que se supo esta noticia. No vi esa reacción que uno la puede esperar del sistema político. No, lo que vi, como en otros casos anteriores, digo, yo no estoy, ustedes ya me han escuchado más de una vez, yo no estoy para tapar situaciones que puedan haber pasado también dentro de mi propia fuerza política, el Partido Nacional. Lo que vi es, de entrada, un abroquelamiento a respaldar al compañero, a compañera, sin medir que ese respaldo, abroquelamiento, puede terminar siendo cómplice de una situación que no estaba bien. No vi desmarques grandes, nos juntamos, respaldamos, espalda con espalda a la compañera, y acá regularizar, yo no sé si se lo dijo, pero se trascendió que Orsi le habría dicho, bueno, dale, regularizar el tema y vamos arriba. Yo vi eso, vi como que no pasó nada, y me parece que pasó. Y me parece que al final, más allá que me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, pasó lo que tenía que pasar.
ex ministra Cecilia Cairo terminó fuera del Ministerio de Vivienda. Digo, me parece que no quedaba otra. Repito, no es la primera situación que se ha dado, no se ha dado solamente en la fuerza política Frente Amplio, se ha dado en otras fuerzas políticas o en todas. Me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, ni que hablar, pero bueno, ya está. Ahora no está bueno que lo estemos hablando ahora porque no se había hablado acá en la mesa, pero lo que tiene sentido ahora es, bueno, obviamente que quede el ejemplo para que algunos tomen nota, que quede todo lo que sucedió para que algunos tomen nota y bueno, y seguir para adelante. Le deseo la mayor de las suertes a la nueva ministra, pero bueno, fue un episodio complicado, medio papelonesco, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Se lo podría llamar de otra manera, y bueno, y la historia continúa, pero hay que leer lo que pasó y hay que leer además las distintas reacciones, ¿no?, que hubieron. Ayer el presidente del Frente Amplio, no sé si lo vieron, salió a pedir disculpas por lo que habían sido sus primeras declaraciones, o sea, ya puso la marcha atrás de lo que primero había declarado. No vi que esté en la misma línea el MPP, no lo vi, capaz que sacó un nuevo comunicado que se alineó más a esta situación, pero bueno, quienes estamos en la actividad pública tenemos que saber que hay que predicar con el ejemplo, que si estamos en lo público, si en algunos momentos levantamos la voz exigiendo algunas cosas, poniendo varas morales altas, bueno, digo, los primeros que tenemos que estar cumpliendo con esas varas y con esas obligaciones somos nosotros, digo, los primeros que tenemos que dar el ejemplo somos quienes estamos en la actividad pública. Digo, esto corre para todos los ciudadanos y corre también para la actividad privada, digo, lo que está mal en lo público y en lo privado, pero me parece que quienes estamos en la gestión pública, en la actividad pública, debemos predicar con el ejemplo, tenemos que tener muchos cuidados en nuestra vida, en las cosas que hacemos, y la gente cuando vota también tiene que mirar estas cosas. A veces no se miran estas cosas. Yo no sé cuántos sabrían, capaz que sabrían muchos de la situación de la ministra. Lo sabrían militantes, pero capaz que lo sabrían dirigentes, pero sin embargo no se habló del tema antes de su nombramiento, como para poder, si el presidente Orsi no lo sabía, decirle, che, vos, ojo que puede venir un tema acá. No, explota porque un periodista en particular se mete en este tema, pone el dedo a fondo y termina saltando todo el tema. Si no, hubiera seguido el tema para adelante con la complicidad de algunos que capaz que sabían de toda esta situación de Cairo, ¿no? Muy bien, ¿tenías una pregunta? Sí, cuando Carlos hablaba del abroquelamiento que se dio en el caso de los dirigentes del EMPP en particular y de Fernando Pereira también, también lo vimos en la conducta de varios dirigentes del Partido Nacional con el caso Penades, ¿verdad? El propio Lacalle Pou dijo, yo le creo a mi amigo, la conferencia de prensa que dio Penades con el respaldo del ministro en aquel momento, Heber, ¿no? Es decir, los respaldos partidarios se dan a nivel general, ¿no? Cuando es atacado uno de los integrantes del partido, siempre hay un grupo de dirigentes que sale a apoyarlo, ¿no? Así que es una norma bastante corriente en la clase política. Sí, yo la otra vez, yo no me acuerdo si estaba Ricardo, pero cuando hablamos del tema Besosi, hice una referencia a que se da, eso que decís, es cierto que se da, y yo lo he dicho en más de una oportunidad acá en la mesa, pero no se da parejo para todos. Se da para algunos dirigentes, para los más encumbrados,
para los popes políticos, no se da para todos. O sea, no hay un abroquelamiento en general. Se suele dar para el par. Si yo soy senador o diputado, bueno, para respaldar a algún compañero que es senador o diputado, o que lo conozco desde hace años como senador o diputado, o cosas por el estilo, o un alto dirigente o un intendente, ¿tá? Digo, en el caso Besosi, yo lo dije acá, hubo una reacción de muchos dirigentes que yo no la entendí enseguida, sin esperar que este proceso avanzara y que se supiera un poco más el fondo de todas las denuncias contra el ex intendente Besosi. No, enseguida salieron a respaldarlo algunos dirigentes. Pero repito, esto pasa con algunos dirigentes. Yo lo dije la otra vez y no llegué a poner el ejemplo concreto, pero no pasa en general. Yo soy un dirigente del Partido Nacional, soy un dirigente, si quieren, medio, aunque desde hace rato creo que me puse los pantalones largos, 2 veces precandidato a la presidencia, listas en todo el país, bueno, pero no importa, dirigente medio, pero yo no me sentí respaldado, por ejemplo, por poner un caso, cuando en el año 2019 yo salí a recolectar, 2018, 2019, salí a recolectar firmas para, a través de un instrumento, previsto en la Constitución, que se llama referéndum, recolección de firmas, para que después la gente defina si está de acuerdo o no con que una ley sea derogada, revisada, etcétera. Yo salí a juntar firmas, lo hice como lo tengo que hacer formalmente, anuncié antes de largar en el directorio del Partido Nacional que lo iba a hacer, y resulta que el mismo día que presento las 69.000 firmas que presentamos en la Corte Electoral, ese mismo día varios colectivos trans me hicieron una denuncia penal. Una denuncia penal, bueno, poniendo arriba de la mesa que fue una campaña de incitación al odio, todo lo que quieran, pero una denuncia penal, en definitiva, por haber llevado adelante un instrumento de la democracia. Y no hubo un solo dirigente del Partido Nacional, no hubo un solo integrante del directorio que me respaldara públicamente. Yo tuve que pasar por un juzgado penal. Nunca en mi vida pisé un juzgado, mucho menos un juzgado penal, y tuve que ir a declarar a un juzgado penal que podía haber quedado adentro. Es decir, me respaldó un grupo de compañeros de mi agrupación que me fueron a acompañar, estaba la prensa, pero no hubo un solo dirigente del Partido Nacional que públicamente saliera a decir que esto era un disparate porque se trataba de que se llevó adelante un instrumento de la democracia que es el referéndum, con recolección de firmas, etcétera. No hubo un solo dirigente que saliera a respaldarme. ¿Y a qué atribuye esa falta de apoyo partidario? ¿A qué atribuís esa falta de apoyo partidario a tu situación? A que en estas cuestiones, y en estas y en otras cuestiones, hay dirigentes de clase A, de clase B y de clase C. No todos valemos lo mismo. No todos valemos lo mismo. Entonces, fue muy fácil salir, como hicieron algunos, a respaldar a Penades, o bueno, ahora Besosi, porque se trataba de un senador, bueno, un encumbrado senador, no sé qué, ahora a Besosi, pero no ponemos la vara igual para todos los dirigentes políticos. Es decir, yo ya tengo una vida de militancia más de 40 años, una agrupación que cumple en noviembre 22 años dentro del Partido Nacional. Si hace rato que me puse los pantalones largos en la política y en el Partido Nacional. El único dirigente que me llamó una llamada personal, que obviamente valoro y la he reconocido públicamente, cuando pasó esto de la denuncia penal, fue el ex senador y ministro Jorge Larrañaga, que me llamó, me dijo: Carlitos, ¿qué pasó? Esto es un disparate, no sé qué. Pero fue una llamada personal. No hizo tampoco nada público. No hubo nadie del Partido Nacional que saliera a decir: esto es un disparate, ¿cómo le van a hacer una denuncia penal por haber juntado firmas? No hubo nadie. Usted me permite una opinión desde mi experiencia personal. Sí. Es política. Mandan los votos. ¿Se entiende?
Sí, pero yo esas cosas las entiendo, Ernesto, las entiendo y soy parte del sistema político, pero hasta determinado lugar, hasta determinado límite. No todo es votos, no todo es votos. Lamentable. Porque si la cuestión es que todo es votos, entonces que reformen las cartas orgánicas del Partido Nacional y de otros partidos, porque esto me pasa a mí, le ha pasado a otros dirigentes en otros partidos, dirigentes medios, chicos, que diga que si no tenés determinada cantidad de votos, andate No, para eso nadie lo va a decir. Bueno, eso pero nadie entonces, lo va a decir. Lo dice con todas las normas. Yo cumplo con todo lo que el partido, cuando el partido pidió que tenía que tener 19 agrupaciones departamentales para ser precandidato, presenté 19 agrupaciones departamentales. Con firmas, con todos los requisitos, una agrupación nacional, con todos los requisitos, gente afiliada. Entonces, si sos parte del sistema y si cumplís, te deben valorar igual que al resto. Y esas cosas no pasan. Entonces, me dio pie todo este tema de lo de Cairo, de lo que decía recién Ricardo, para hacer también mención a estas cuestiones. Porque pasan, y seguramente, si no se levanten más voces como la mía, van a seguir pasando. Pero no puede ser. La vara no tiene que ser la cantidad de votos. La vara debiera ser otra. La vara debiera ser rectitud moral. La vara debiera ser compromiso. La vara debieran ser cuestiones generales que hacen a una persona a si merece el respaldo o no lo merece, no la cantidad de votos. Porque entonces, por eso digo, al final, como a veces digo, lo estoy viviendo ahora en estos días en Montevideo, algunos se golpean el pecho y en mi caso, en el caso del Partido Nacional, viva el Partido Nacional, mentira, para algunos es viva las agrupaciones grandes, las demás que se mueran, porque es así. ¡Viva las agrupaciones grandes! Pero esas son las vicisitudes de quien decide vivir en la vida política. De acuerdo. Donde usted llega a determinadas posiciones en función del apoyo electoral que le da la gente a sus propuestas. Entonces, que no tiene nada que ver con la injusticia o la injusticia de las actuaciones. Creo que la respuesta que hubo frente al caso Penades de algunos integrantes del gobierno pasado, la respuesta que muchos pudieran haber tenido frente a un senador que era el principal negociador que tenía el Partido Nacional en el Parlamento, que era una persona que todos conocían su condición, pero no creían que fuera cierto lo que se estaba denunciando. Luego se comprobó que sí, y tuvieron que admitir el error. En el caso del ex intendente Soriano, el propio ex diputado, el doctor Eduardo Luz, ha hecho varias veces una explicación desde el punto de vista jurídico de por qué él cree, sin entrar en el fondo del tema, que ha habido desviaciones que terminarán seguramente haciendo que el Tribunal de Apelaciones anule este proceso y haya que iniciar uno nuevo. Es decir, pero fue intendente 3 veces, va por la 4ª intendencia, tiene un caudal electoral que lo respalda, más allá de sus condiciones personales y el hecho de ser una persona con alto perfil y buen reconocimiento en su lugar. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que muchas veces quienes no tenemos ese caudal electoral, ante una dificultad, es más fácil pegarle al muñeco. Y el impacto del costo político es diferente. Por supuesto. De acuerdo que es más fácil. Es más fácil dar un paso al costado, es más fácil hacer el bobo y como que no escuché la noticia, etcétera. Pero bueno, yo lo mencioné porque cuando Ricardo recién decía, parece que es una cuestión general, no es general. Es para algunos dirigentes que están dentro de esa primer franja, por votos, o por lo que sea. Bueno, pero el peso político, ¿con qué se mide, Carlos? Se mide con los votos. La legitimidad de un representante y la llegada a los cargos de responsabilidad es a través de los votos. Habitualmente así, ¿no? Está bien. Son las reglas de juego. Está bien, pero no solamente los votos
definen situaciones como estas que estamos mencionando, no solamente los votos, hay muchas otras cosas. Pues si, a ver, si entramos todos en el que solamente los votos, por eso digo, a ver, el voto te da la bendición de que sos una persona pura, honesta, no, no eso te lo no. da. Eso No por te lo da. supuesto que no. Entonces no le hagamos reverencia a los votos como que los votos son los que dan todo, porque no lo dan todo. Los votos dan una lectura de la ciudadanía en determinado momento sobre un determinado dirigente, agrupación o propuesta. Pero Nada se más. manda y se Entonces, toman no significa decisiones a que partir de los que votos. Se manda y se toman decisiones a partir de los votos. Sí, de acuerdo, y yo creo en la democracia, pero no todo debe depender de los votos. Las actitudes, el cómo enfrentamos determinadas cuestiones, no todo tiene que depender de si tiene votos, lo respaldo, si no tiene votos, lo respaldo. Aunque sea un asesino, un violador, pero bueno, tiene votos, vamos arriba. No, por favor. Si esa es la política a la que estamos arribando cada vez más, yo ya estoy cada vez más cerca de dar un paso al costado. No quiero eso. Por eso levanto mi voz. Ahora, me parece muy bien. Me parece muy bien, pero en todos los partidos hemos visto gente que ha tenido antecedentes delictivos y que se presenta de vuelta. Una vez que pasó el proceso o que superaron las penas, y lo vemos en todos los partidos, ¿no? Ahí la vemos a la candidata que el Partido Nacional prohibió en Artigas ser candidata, apareciendo la foto en la lista de su candidato, ¿no? Y eso moralmente es muy reprobable, ¿no? Pero el Partido Nacional miró por un costado porque los votos están en juego. Sí, yo comparto que esa mirada se tiene, no la tenemos todos, la tienen algunos, tienen esa mirada en función de los votos, respaldar o no respaldar, pero bueno, yo, perdonen que puse arriba de la mesa un ejemplo porque es un ejemplo personal. Carlos, con todo tranquilo, nosotros estamos, primero que nada, respetando profundamente tu opinión y tu experiencia vital, porque lo que tú contás es lo que a ti te ha pasado. Y reconozco que ir a un juzgado por una denuncia, y más en las condiciones que tú la contás, debe haber sido muy triste, muy doloroso y muy estresante. Pero también creo que si saliste es porque no encontraron ninguna razón para que el proceso continuara. Que eso no dependió de los votos, sino de la defensa que tú hiciste de la denuncia porque recibiste. Pero que la falta de apoyo o solidaridad que tú sentiste tiene que ver, seguramente, no por la persona que sos, sino por los votos que te representan. Esa es el único agregado que en lo personal intenté hacer a la reflexión que tú venías haciendo. No como un hecho negativo, sino como una constatación de lo que pasa en la realidad, del mundo de la vida política. Y termino con esta reflexión. De no haber sido la ex ministra de Vivienda, integrante del grupo político que representa el peso electoral mayor dentro del Frente Amplio, ¿habría habido la reacción que hubo? ¿O hubiese sido otra? De haber pertenecido a un grupo menor. Exacto. Seguramente no. No sé, puede que no, sí. Pero bueno, yo hice esa referencia por lo que dijo hace un rato Ricardo respecto a que en el sistema político es un clásico salir a respaldar. Yo dije, bueno, no tanto. Reconozcamos tu posición y es muy valorable, lo has dicho acá 1000 veces. Sos una persona que trata de que lo que está mal, no importa de dónde venga, y lo marcás en tu partido y en los otros partidos. Eso siempre lo hemos valorado, conversación adentro entre nosotros. Por eso respetamos mucho tu opinión, pero nos parece también importante poner en consideración que a veces las cosas ocurren porque los pesos están en otro lado. Y que muchas veces choca con una realidad que dista mucho de esa forma de ver como tiene Carlos, ¿no? No tenemos otra opinión hoy. Hoy la opinión es contigo, por eso el programa es todo tuyo. Si te parece,
Vamos al Sí. otro tema que me parece que a ti también te interesa dar opinión. Sí, el otro tema que se puso para ser tratado hoy, o que se eligió, porque en realidad había algún otro, fue lo que tiene que ver con, bueno, el fallecimiento del Papa Francisco y lo que podía impactar esto en nuestro país. A ver, obviamente que me tocan las generales de la ley porque soy un fiel laico católico, milito en la Iglesia Católica desde muy chico. Después de joven tomé otra conciencia, mi militancia fue mucho mayor, obviamente, activa y comprometida, y obviamente que la noticia del fallecimiento del Papa Francisco me impactó, nos impactó familiarmente. Fue mi esposa que me la dio, yo no había escuchado la noticia, me la dio, y obviamente que nos impactó la tristeza del fallecimiento del Papa Francisco. Y bueno, la primera reflexión es personal. A ver, digo, ha sido un papado que ha tenido para muchos fieles y por fuera de la iglesia, más todavía, aplausos y rechazos a algunas de las cuestiones que ha llevado adelante Francisco. Yo en algunos momentos, frente a alguna cuestión en particular de la posición del Papa Francisco, puedo no haber estado de acuerdo. Y bueno, y yo soy de los que no calla cuando tengo que decir alguna cosa, también no solamente sobre mi partido, también sobre mi iglesia, la digo. Eso me ha llevado a estar en algunos momentos enfrentado con el cardenal Sturla, etcétera. Yo cuando tengo que decir algo, lo digo. Cuando tuve que marcar alguna diferencia con alguna frase o alguna cuestión dicha por el Papa Francisco, las he marcado. Pero bueno, en primer lugar, por un tema de ser laico comprometido de la Iglesia Católica, obviamente mi adhesión a los papas en general, por lo que significan dentro de la historia de la Iglesia Católica. Pero bueno, con algunos papas he estado más cerca que con otros en cuanto a sus definiciones. Con Francisco, en términos generales, yo he estado de acuerdo, porque en varios temas ha marcado la cancha, y por más que se le ha buscado la vuelta, pensando que se estaba aparentemente frente a un papa progresista, etcétera, él ha marcado posición clara, como por ejemplo con el tema del aborto. En algunos otros temas ha habido grises y ha generado justamente polémica. Pero bueno, mi adhesión al Papa Francisco, por ser fiel de la Iglesia, ha estado siempre, y si he tenido que marcar alguna cosa, y como soy una persona pública y me lo han preguntado, las he marcado públicamente. Después está lo personal, y que también es parte de la cosa. Yo tuve la gracia, en el año 2013 fui invitado a representar a Uruguay a un congreso de legisladores católicos que se hacía en Italia, en Roma. Fui invitado, en esa oportunidad mi suegro le pagó todos los gastos a mi esposa para que me pudiera acompañar, porque era una experiencia tremenda. Yo nunca había viajado a Europa, mucho menos a Italia, que es el país de mi padre, el país natal de mi papá. Y bueno, mi suegro me permitió justamente la compañía de mi esposa, y tuvimos la gracia de que al terminar ese congreso, que fue fines de agosto, primeros días de septiembre, los integrantes del congreso, que había representantes de casi todo el mundo, tuviéramos un encuentro con el recién nombrado Papa Francisco,
Recordemos que Francisco empieza el papado, si no me equivoco, en marzo. El 13 de marzo del 2002. Bueno, nosotros en agosto, Ahí está. fines de agosto, principios de septiembre, no recuerdo el día exacto, tuvimos ese encuentro con él, y bueno, y estuvimos ahí en el Vaticano con él, en una sala de esas que se suelen mostrar, él sentado allá adelante, nosotros de este lado, habló un representante del Congreso, y él, violando claramente el protocolo, dijo, obviamente él nos dio un saludo de un representante de nuestra parte, él dijo que había gente de muchos lugares del país que quería, violando, pasándole por arriba del protocolo, quería saludarlos uno por uno. Y ahí tuvimos la suerte con mi esposa Ani de poderlos saludar. Fue una cuestión que capaz que alguno de ustedes, Ernesto, vos algunas veces has mirado mis redes sociales, yo colgué ayer una imagen. Las vi, ayer las vi. Una imagen que estoy con mi esposa Ani, con el Papa Francisco, y esa foto resume muchas cosas. En primer lugar, yo iba en representación de Uruguay a ese congreso. Yo en ese momento era edil departamental. Cuando estaba por oficializarse mi viaje, yo tuve una conversación con el presidente de la Junta Departamental de Montevideo, que era del Partido Comunista, y le comenté que iba a viajar, que iba a tener esta posibilidad, y que había una pequeña posibilidad que terminara el Congreso teniendo un encuentro con el Papa Francisco. Él lo hizo público en un plenario, y no solamente lo hizo público, oficializaron mi viaje. Estoy hablando de un integrante del Partido Comunista. Oficializaron mi viaje y me dieron una hermosa carpeta de la Junta Departamental de Montevideo, porque si se daba ese encuentro, que le obsequiáramos al Papa Francisco esa carpeta de cuero de la Junta Departamental de Montevideo. Entonces, primero, yo sentía el peso no solamente como fiel católico, como político católico en la vida pública, estar ahí, sino además todavía lo de la Junta Departamental. Y además de ese regalo, llevamos con mi esposa, porque es un clásico para los uruguayos, yo iba de traje, pero llevaba colgada mi matera. La matera, adentro termo y mate, pero porque salimos de mañana del lugar donde estábamos y la llevé, porque iba tomando mate en el ómnibus. Pero bueno, mientras esperábamos al Papa Francisco, abrí y tomé unos mates adentro de la sala esa muy ceremoniosa del Vaticano. Y cuando nos hacen pasar, yo tengo el termo y mate debajo del brazo. Entonces cuando tenemos el encuentro, cuando nos pasaba uno, había una distancia de unos 2 metros y te hacían pasar. Cuando nos toca pasar a nosotros, el Papa Francisco dijo, uruguayos, porque termo y mate, en una cuestión de este tipo, y con traje, etcétera, solamente un uruguayo puede hacer una cosa de ese tipo. Tuvimos un pequeño pero hermoso intercambio con él. Le ofrecí un mate amargo, él nos agarró y nos dijo, me muero de ganas por tomar un amargo, pero ya violenté muchas veces el protocolo hoy, no lo puedo hacer de nuevo, pero disfrútenlo en ustedes. Bueno, unas palabras con él, nos dio una bendición para el Uruguay, nos regaló un rosario, y bueno, yo tuve esa posibilidad con mi esposa de vivir ese encuentro con el Papa Francisco, que obviamente también me marcó, más allá, repito, de haber visto en su papado alguna cuestión con la que no estuve de acuerdo y no estuve empacho en decirla públicamente. Vi a un hombre de iglesia, a un hombre de Dios, y con el que me he sentido identificado. Y bueno, y este encuentro personal también deja su huella, más allá de lo histórico, de lo anecdótico, de las fotos, deja su huella, al haber tenido la posibilidad de estar con él, de haber recibido su bendición, esas palabras con él, fue obviamente algo que es difícil de borrar. Y bueno, yo cuando vine acá al Uruguay,
la Junta Departamental hizo una sesión extraordinaria para que yo contara lo del viaje, pero fundamentalmente lo del encuentro con muy bien. el encuentro y bueno, obviamente están las imágenes que muestran cuando le entregamos la carpeta, cuando yo le estoy diciendo de dónde venía ese regalo, etcétera, y bueno, y hablaron casi todos los ediles. Fue un momento muy particular. ¿Y por qué lo pongo arriba de la mesa? Porque bueno, yo creo que más allá de las cuestiones que tienen que ver con la fe, o si uno cree o no cree en general, etcétera, hay algunas cuestiones que a veces trascienden. Y bueno, yo lo viví en la Junta Departamental, que haya sido un presidente de la Junta Departamental del Partido Comunista quien promovió todo este tema, quien dio la bendición de viaje oficial a mi viaje, aunque la Junta no tenía nada que ver, ni me lo pagaba, había venido por otro lado. Todas esas cosas muestran que a veces estas cuestiones trascienden lo ideológico, lo de la fe. Expresa el Uruguay capaz. Sí, es probable. Nos quedamos obviamente con la pena de que no haya podido venir al Uruguay, porque hubiera sido algo realmente grato, pero bueno, yo creo que impacta a nivel obviamente global, pero en particular al Uruguay por tratarse de un papa de mucha cercanía, un papa argentino, con muchas costumbres muy cercanas a la nuestra, no solamente el mate, gran futbolero, etcétera. A la hora de decir algunos mensajes, cuando estuvo con los jóvenes, mostraba algunas cuestiones que a alguien de estos lares le llega por la forma de hacerlas, por la forma de decir. Yo creo que es un impacto en general, creo que impacta obviamente a los fieles católicos, y me parece que también trasciende a la Grey católica. Me parece que está el tema de la Iglesia en general, de los papados en particular, y de algunos papas en particular, han logrado por distintas cuestiones llegar a la gente. Y bueno, me quedo con todo eso, me quedo obviamente con todo lo positivo de Francisco y con lo vivido personalmente, que obviamente nos marcó y para siempre. Muchísimas gracias, Carlos, por tu reflexión y comentarios. Te esperamos el próximo miércoles con otra mesa de intercambio. Gracias a ustedes como siempre, y espero que acompañe a alguno más. Capaz que si hubiera estado hoy Ángel con el tema del Papa teníamos algún debate. Pero bueno. Ángel iba a estar en una zona que no tenía cobertura, nos dijo, por lo cual no se iba a poder conectar. Cierto, pero bueno, será para la próxima. En la página web de la radio. Un abrazo grande para los tres, buena semana. Gracias, Carlos. En la página web de la radio, Carmen dice: creo que está faltando en nuestra comunidad, fuera de cualquier partido político, respeto a la persona. Cuando los dirigentes políticos faltan a sus obligaciones, pago de impuestos, etcétera, nos está faltando el respeto a los ciudadanos comunes. Es lo que escribe